Hola, en este video les voy a hablar acerca del concepto de salud desde la psicoterapia humanista. Y primero quería ocupar algunas citas que me parecieron súper buenas como para ir entrando en materia, ¿ya? Primero hay una de Jung, que es súper buena, que dice: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. El condenar no libera, oprime. Ahora les voy a leer una atribuida a Rogers. En realidad no estoy seguro de que sea de Rogers, pero bueno, igual sirve. Me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida y excitante. Y una última por ahora, de Peirce. El loco dice: yo soy Abraham Lincoln. El neurótico: ojalá yo fuera como Abraham Lincoln. Y la persona sana: yo soy yo, tú eres tú. Ok, creo que con estas citas nos empezamos a acercar hacia la idea de salud desde la psicología humanista, que como vemos no tiene que ver con ausencia de síntomas o patología, sino que tiene que ver con otra cosa, con el ser auténtico y especialmente con el estar conectado con nuestra fuerza vital. Y este es un punto súper importante porque no está tan presente en otros modelos. De hecho, es algo como que diferencia la psicología humanista. Y respecto de esto, quería contarles algo que me pasó a mí que me hizo entender bien este concepto y entenderlo encarnadamente en mi propia vida. Hace como 12, 13 años yo estuve en un periodo en que toda mi vida estaba tranquilo, mi relación de pareja, mi trabajo, no tenía mayores problemas, no tenía ningún síntoma de ansiedad, depresión, de ningún otro tipo, estaba todo estable. Y un día yo voy manejando hacia mi trabajo y me doy cuenta que, o sea, me miro por el espejo retrovisor y me veo así, con el ceño fruncido. Me di cuenta que todos los días iba a trabajar así. Y ahí dije: chuta, algo está pasando, algo que no tiene que ver con un síntoma psiquiátrico, pero que sí tiene que ver con algo de mi fuerza vital que estaba como apagada, como algo amargo. Por otro lado, en una época en que estuve en una terapia grupal muy experiencial, me acuerdo que yo y el resto de las personas del grupo estábamos contagiados con una energía y una vitalidad increíble, y había mucho llanto, a veces había conflicto, pero también había risa, había alegría, había energía, había eh, líbido en el sentido original de Freud, como de fuerza vital. Y eso es algo esencial en el concepto de salud desde nuestro modelo, el estar conectados con nuestra energía vital. De hecho, por eso nosotros lo incluimos en el modelo de diagnóstico, en la ficha de diagnóstico que elaboramos en el equipo humanista de la Chile. Como esa cualidad, es el poder observar: nuestro paciente está conectado con su energía vital, esa energía está apagada. ¿Cómo está ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahora yendo más como a lo conceptual, quería hablar de dos puntos centrales de la noción de salud. Uno tiene que ver con esta idea del self dialógico y el ajuste creativo, y el segundo punto tiene que ver con la capacidad de autorregulación organísmica. ¿Ya? El primero, la idea del self dialógico y el ajuste creativo. A ver, esto suena como bien abstracto, self dialógico, pero es algo como súper intuitivo.
Y acá quería partir con una cita de Peirce en que él habla de que la neurosis y la patología tiene que ver con tener carácter. Y lo dice así como provocativamente, y a mí me llamó la atención porque una persona con carácter suena como algo bueno, ¿verdad? Como alguien íntegro, no sé, como que está bien parado en el mundo, como que está armado, sabe quién es. Pero desde nuestro modelo, el carácter se toma como una estructura rígida. Yo soy así. No, yo soy alguien fuerte e independiente. O no, yo soy alguien sensible, artista. Y la salud tiene que ver con trascender esas identificaciones del ego, con no actuar de acuerdo a quien yo soy, entre comillas, sino que actuar de acuerdo a lo que emerge como necesidad en la situación. Y la situación no tiene que ver con la presión externa, sino que con la interacción entre el organismo y el entorno. Esto lo vimos algo en el video anterior. Entonces, acá voy a ocupar también una cita de Peirce que dice: todo control, incluso el control externo interiorizado, o sea, el tú debes, interfiere con el funcionamiento sano del organismo. Hay solamente una cosa que debe ser la que controla, la situación. Entonces, desde esta perspectiva, la salud tiene que ver con encontrarnos en cada momento y poder estar en contacto con nuestros recursos, con nuestro darse cuenta, y de acuerdo a la situación poder actuar. No de acuerdo a un debería o un yo soy así, sino que de acuerdo a lo que emerge como la necesidad de la situación. Acá les voy a dar otro ejemplo que es algo súper chico, pero para mí fue súper divertido cuando lo viví, que fue hace como 20 años, cuando yo estaba estudiando en la U, y justo estaba estudiando esto en la Gestalt, en el curso de Humanismo, en la Católica con Jorge Gysi. Y justo leí esto, tal vez esta misma cita o algo así de Peirce. Entonces me quedé como pensando. Y tuvimos el examen. Y yo me había eximido, creo, pero igual lo quise dar. Y en una de las preguntas teníamos que hablar acerca de algo de la Gestalt, de este autor que teníamos que leer. Y ya yo estaba haciéndome como mi esquema para responder, y de repente pensé, oye, pero uno debería actuar de acuerdo a la situación. Y acá yo no necesito dar este examen. ¿Por qué estoy dando este examen? Como que ya me aburrí. Pero yo decía al mismo tiempo en mi diálogo interno, pero como nunca me he ido en la mitad de un examen. Yo dije, no, la teoría dice que yo debo actuar de acuerdo a esta situación particular, no de acuerdo a un debería. Entonces estaba haciendo como un esquema con rayas y qué sé yo, y puse una nota. De acuerdo a Peirce, 1974, uno debe actuar según las necesidades de la situación. Y yo ahora no necesito dar el examen y estoy cansado, así que me voy a ir. Y pasé el examen así. No lo terminé. Y bueno, y ahí me sentí así como el superhombre gestáltico, y me pusieron un 7 como para reforzar la idea. Y bueno, ese es un ejemplo chico de cómo estamos dominados por estos deber ser todo el tiempo sin que nos demos cuenta, y es un acto casi subversivo de libertad actuar de acuerdo a la situación y salirnos de ese deber ser. Y de hecho para mí es un acto terapéutico cada vez que logro salirme del deber ser, como esa vez hace 20 años. Bueno, entonces este par de ejemplos tienen que ver con esta idea de que es la situación y mi evaluación de mi estado, como de mis necesidades organísmicas, se podría decir, y las necesidades del entorno las que van a determinar mi conducta. ¿Ya? No debo actuar de forma predefinida, de acuerdo a un cierto carácter, de acuerdo a un control externo, un deber ser. Entonces, acá la idea es que
nuestra autenticidad no tiene que ver con el yo soy así. Entonces yo actúo de acuerdo a cómo yo soy. No. Nuestra autenticidad tiene que ver con estar en contacto con eso que está emergiendo en este momento en esa situación determinada. Recuerden que esa es la noción de self desde la Gestalt. Lo que emerge en una situación determinada, en el contacto entre el entorno y el organismo. Entonces la autenticidad tiene que ver con estar en contacto con eso, y eso es algo dinámico y algo que va fluyendo y va cambiando. Y eso es ser auténtico. Estoy actuando de acuerdo a lo que está emergiendo en ese momento. Ahora, también Peirce habla de situaciones en que uno siempre actúa de acuerdo a lo que se espera de uno, de lo que espera el entorno o los demás. Y esa es la salida más neurótica, que lo vamos a profundizar en el próximo video. Pero también, si es que yo actúo de acuerdo a lo que yo necesito, como mi organismo individual necesita, sin considerar el entorno, esa es la salida psicopática. Entonces tampoco es la idea de, yo me paso por la raja todo lo que digan los demás, y yo hago lo que yo quiero. No, es lo que emerge en la interacción de la situación y el organismo. Y entonces esa es el que actúa de acuerdo a lo que emerge en cada situación de manera responsable, es alguien que está sano desde esta perspectiva. Y ahí la idea del ajuste creativo es ese ajuste que es una creación en cada momento. No es un ajustarme al otro o a la sociedad, no es un adaptarme al otro, pero tampoco imponerme sobre el otro. Es un ajuste entre estas dos partes del todo, ya el organismo y el entorno, y es creativo. Y ahora, esta idea del self dialógico tiene que ver con que no tenemos un núcleo de nuestro ser, sino que tenemos distintas partes, distintas voces, y parte de la salud tiene que ver con acoger estas distintas voces, estas distintas partes, distintas formas de ser, y de nuevo, no actuar estereotipadamente de acuerdo a nuestro carácter. Esto es algo que los humanistas de la vieja escuela lo viven así muy potentemente. Por ejemplo, yo recuerdo en clases con la Nana Schnake, la madre de la Gestalt en Latinoamérica y Chile, y ella a veces era muy dura, y uno decía, pero esta, ¿qué onda? Es súper autoritaria, es pesada, y en otros momentos era muy suave, muy tierna. En algunos momentos era muy emocional, en otros momentos muy intelectual. Y eso tiene que ver con nuestra noción de salud. Porque yo voy a actuar de acuerdo a lo que me pide la situación. Cuando sea una situación de emergencia, tal vez yo tengo que ser más autoritario. Cuando hay una situación donde hay otro que está llevando el mando, yo puedo echarme para atrás y ser guiado. Yo no voy a actuar siempre como el que dirige o siempre como el que sigue, ¿ya? Cuando yo estoy en contacto con todos mis recursos y estoy abierto y estoy integrando todas mis partes y todas mis voces internas, soy flexible, mi conducta es flexible y puedo responder a distintas situaciones. Obviamente voy a tener ciertas preferencias, pero voy a ser capaz de responder ante distintas situaciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería hablar en torno al self dialógico y el ajuste creativo, ¿ya? Ahora, quería hablar un poco de la autorregulación organísmica y la idea de que las emociones son como una vía regia, un camino ideal para conectarnos con nuestra capacidad de autorregulación. Y nuevamente quería partir con una cita de Peirce, que dice, para que el individuo satisfaga sus necesidades, para crear o completar una gestalt, para pasar a otro asunto, tiene que ser capaz de sentir lo que necesita y debe saber cómo manejarse a sí mismo y a su ambiente. En el fondo, la capacidad de autorregulación es algo súper sencillo y se puede reducir a mi capacidad de identificar lo que me pasa, que es la capacidad sensorial que Peirce menciona,
y mi capacidad de movilizar mis recursos para responder a mi necesidad. En ese sentido, el insight y el darse cuenta no es algo intelectual solamente, o algo de, me pasa esto. Eso es algo más, es una parte del insight. En la Gestalt, el insight se llama contacto y tiene que ver con hacer todo este movimiento de darme cuenta de lo que me pasa, es la parte sensorial, y movilizarme para atenderlo. Entonces, por ejemplo, podría ser desde un ejemplo como muy sencillo hasta algo más complejo. Un ejemplo sencillo es, en este momento yo estoy hablando y al mencionar esto de la capacidad de contactarme con lo que me pasa, siento mis labios y me doy cuenta que tengo sed. Si yo sigo en contacto con eso, mi cuerpo me va a pedir que vaya a tomar agua. Pero como estoy grabando este video y no quiero tener que partir de nuevo, interrumpirlo, etc., yo interrumpo esa necesidad del contacto con esa figura en términos gestálticos que es la sed y pongo mi energía en esta otra figura que es terminar el video. Otro ejemplo un poco más complejo o más psicológico, entre comillas. Yo noto que estoy molesto. Por ejemplo, yo hace años vivía con unos amigos y una vez noté que mi amigo había ocupado había estado en mi pieza jugando algún juego y había dejado varias cosas que había comido en mi cama cuando yo salí. Volví, vi eso y sentí rabia. Esa rabia tenía que ver con hacer que mis límites fueran respetados. Tenía que ver con, oye, no te metas en mi pieza, y ya, si te metes en mi pieza, déjame ordenado. No me hagas yo tener que ordenar por las cosas que tú desordenaste. Esa energía estaba ahí y yo no vi a mi amigo por varias horas porque había salido y esa energía estaba ahí y esa gestalt, entre comillas, no se completaba, esa situación no se resolvía, entonces mi enojo se mantenía ahí y yo estaba ahí como dándole vuelta, incluso pensé como ya esto va a terminar la amistad, vamos a dejar de vivir juntos, nunca más le presto la consola, qué sé yo. Y después llegó y yo le dije, oye, tengo que hablar contigo. Y ya como tratando de calmarme, le dije, como, oye, dejaste basura en mi cama, porfa no lo dejes, puedo ocupar la consola, pero no me dejes sucio. Y él me pidió disculpas y fue súper buena onda. Y esa energía de rabia que estaba ahí, incluso casi agrandándose, se fue. Y ya estos pensamientos de terminar la amistad, dejar de vivir con él, fueran como absurdos. Ya no tenían ningún sentido. Eso muestra las distintas etapas de este ciclo que lo vamos a ver en otro video más en profundidad, pero tiene que ver con darme cuenta de lo que me pasa, de lo que mi organismo necesita, poner un límite, por ejemplo. Oye, no me desordenes mis cosas. Y movilizar mis recursos. Hablarlo, por ejemplo, y decirle. Y cuando él reaccionó bien, la necesidad se vio resuelta. Y mi organismo, que estaba alterado por esta situación, volvió al equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? No significa el nirvana, significa, puedo atender a otra necesidad. ¿Ya? Entonces, este punto de la autorregulación organísmica básicamente dice que nosotros como seres humanos, salvo alguna excepción de mucha patología, somos capaces de darnos cuenta de lo que necesitamos y movilizar nuestros recursos para hacernos cargo de nuestras necesidades. Entonces la salud tiene que ver con tener esa capacidad activa de darnos cuenta de lo que nos pasa y movilizarnos. Y vamos a ver en el siguiente video de la patología que muchas veces tenemos esa capacidad en potencia, pero no en la realidad. Esa capacidad está interrumpida, está frenada por ciertos aprendizajes emocionales, por ciertas polarizaciones. Lo vamos a ver en el próximo video. Entonces,
La otra parte de este concepto tenía que ver con las emociones como la vía regia para llegar a la autorregulación organísmica. Acá me voy a apoyar en el modelo de terapia centrada en emociones de Leslie Greenberg y varios otros que sistematizan mucho esto, se basan en la Gestalt, pero avanzan varios pasos y lo ordenan harto. Y ellos plantean que para acceder a la capacidad de autorregulación, lo más sencillo es centrarnos en las emociones y que cada emoción va a dar cuenta de ciertas necesidades psicológicas y van a activar nuestro organismo para resolver esas necesidades. Entonces son como, otro autor los llama sistemas motivacionales, que nos dicen, necesito esto, y nos mueven para hacernos cargo. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, acá está. Hay un cuadro que es súper útil, que yo no lo conocía. Yo pensaba, pucha, este cuadro deberían pasarlo para todos los psicólogos, para todas las personas en realidad, que permite leer a grandes rasgos, obviamente puede haber excepciones, pero cuáles son las distintas emociones y cuáles son las necesidades que están a la base de esas emociones. Esto es algo que, si uno lo piensa, es bastante obvio, pero no lo tomamos tan en cuenta y no nos entrenamos en leerlo, ¿ya? Bueno, esto es algo como, lo podemos tomar como un ejemplo, ya no tenemos que ser totalmente literales, pero sí nos ayuda a entender las emociones. La pena y el dolor nos hablan de la necesidad de apoyo de otro. La soledad me habla de la necesidad de contacto con un otro. La rabia me habla de mi necesidad de defenderme y poner límites. El miedo me habla de mi necesidad de protegerme o escapar de un peligro. La vergüenza, esto es interesante, la vergüenza me habla de mi necesidad de ser aceptado y validado en un aspecto propio. En ese sentido, la vergüenza es interesante porque en la vergüenza tendemos a escondernos, pero el escondernos es básicamente no ser juzgados. Agacho la cabeza, me escondo, me tapo la cara para que no me vean, porque si me ven voy a ser mal visto, voy a ser juzgado, voy a ser criticado, voy a ser rechazado. Pero lo que hay en el fondo de la vergüenza es la necesidad de no de pasar desapercibido, no de no ser rechazado, sino que de ser aceptado. Entonces lo que cura la vergüenza no es el esconderme y que nadie me vea, porque eso es lo típico, es la solución más neurótica típica para resolver la vergüenza. Lo que cura realmente la vergüenza es mostrarme y ser aceptado, porque la necesidad es de aceptación y validación, no de esconderme. Esa es la necesidad que tiene que ver con el miedo, ¿ya? Bueno, y hay otra también que ellos plantean como una especie de emoción y que me pareció súper interesante y súper útil clínicamente y en la vida también, que es la desesperanza. ¿Y cuál es la necesidad o la función de la desesperanza? La necesidad que hay detrás de la desesperanza tiene que ver con renunciar a un objetivo o a una persona importante y que está perdido. La desesperanza nos moviliza hacia soltar. Ahora, hay algo súper importante y que estos autores lo hablan y lo desarrollan mucho, que es que muchas veces las emociones que nosotros vemos son emociones secundarias defensivas. Y cuando hay una emoción defensiva, tiene que ver con protegerme de algo más doloroso y que no me quiero conectar. Entonces, cuando yo les hablo de estas emociones que tienen ciertas necesidades asociadas, es cuando hay una emoción que ellos llaman primaria y que es lo que está más de fondo. Esto también lo vamos a profundizar en otro video, pero el punto es que si nos conectamos con la emoción más profunda que está viviendo alguien en una situación, vamos a captar cuál es la necesidad. Y si captamos cuál es la necesidad, eso nos va a guiar a qué es lo que se tiene que hacer para resolver esa situación.
Y hay otro punto que también es interesante, y con esto yo creo que vamos a terminar este video, que para leer las emociones es útil pensar en tres niveles. Ahí está en la cámara. Tres niveles. Uno es lo verbal. Si alguien dice, esto me da mucha pena. Ok, ya eso es lo que dice verbalmente. Pero podemos pensar también en lo no verbal. Si digo, no, esto me da mucha pena. Verbalmente estoy hablando de pena, pero no verbalmente no estoy mostrando nada de pena. Si digo, esto me da mucha pena. Si fijan acá, es una señal más típica de rabia. Si yo digo, es que esto me da mucha pena. Esos labios para arriba es una señal de asco, desprecio, que tiene que ver con rechazar algo que me repugna. Entonces, cuando empezamos a ver lo verbal y lo no verbal, nos damos cuenta de que tal vez hay mezclas de emociones, o tal vez yo estoy conscientemente reconociendo algo, pero mi organismo está más conectado con otra emoción. Y también hay otro nivel que es la situación, el tercer nivel. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que me decía, no sé por qué estoy tan angustiada. Y la angustia no me habla, no es una emoción, es un estado como de estar aprisionado, ¿ya? Entonces yo estaba tratando de entender qué le pasaba a esta persona, Me hablaba de la angustia, y me empezó a decir varias situaciones en las que se sintió como en peligro. Le robaron, después perdió a una persona súper importante, que era como una persona una persona de apego, de seguridad. Y entonces parece como que lo que le da un piso de seguridad no lo tenía de repente. Pero ella no me lo mencionó. No me lo dijo ni verbalmente, ni, eh, ni lo mostraba tan claro a nivel no verbal. Pero la situación que estaba transmitiendo tenía que ver con esto de perder la seguridad, sentirse sin apoyo. Entonces yo le dije, cuando tú me cuentas esto, yo me trato de poner en tu lugar y me sentiría súper como necesitado de apoyo, como de contención con todo esto. Y le hizo sentido. Y ahí yo no me guié en lo verbal directamente, no me guié en lo no verbal, me guié en la situación que estaba contando. Ahora, creo que me desvié un poco del tema. Volviendo a la noción de salud y a la noción de autorregulación, la idea es que cuando estamos sanos, somos capaces de darnos cuenta de lo que nos pasa, somos capaces de conectarnos con nuestras distintas emociones y somos capaces de movilizarnos para atender a nuestras distintas necesidades. ¿Ya? Entonces, ahora resumiendo estos tres puntos que mencioné, un indicador de salud desde el humanismo es la sensación como de fuerza vital, de vitalidad, de energía. Después, esta noción de ajuste creativo, de flexibilidad versus un carácter rígido. Y tercero, la noción de la autorregulación. Ahora las tres se relacionan porque si yo soy capaz de conectarme con mis distintas necesidades y con mis distintas emociones y no freno la energía, voy a sentirme vital, voy a sentirme con energía vital. Si me permito llorar, también me voy a permitir reír. Y si me permito llorar y reír y enojarme y tener miedo, mi conducta no va a ser predecible, va a ser flexible. Entonces, todos estos elementos tienen una coherencia y tienen que ver con la noción de salud desde el humanismo.